afinidad por el sustrato, ¿no? Que cada enzima actúa de manera específica para un sustrato y hay también una eficacia catalítica, ¿no? En este caso, pues la aceleración de las reacciones químicas. Estos son los cuatro tipos de estrategias catalíticas: catálisis covalente, ácido-base, aproximación y por ion metálico. Son tres formas por las cuales el enzima con el sustrato se unen y se unen a través de estas reacciones, ¿no? Estas catálisis. Entonces, esto lo vamos a ver de manera no muy específica, porque en realidad habla mucho de la parte química, ¿no? Por ejemplo, la catálisis covalente hace referencia de que los aminoácidos, los residuos aminoácidos, en este caso de la enzima, se juntan a través de enlaces covalentes, por eso se llama catálisis covalente, para la unión con el sustrato, ¿no? Es decir, la enzima y el sustrato se unen a través de enlaces covalentes. Esa es una de las características que tienen este tipo de uniones, ¿no? Hay enzimas que van a utilizar la catálisis covalente porque usan los enlaces covalentes para que se puedan unir en el sitio activo, ¿no? Aquí, por ejemplo, está la quimiotripsina, ¿no? La quimiotripsina está unidos por estas catálisis covalente, ¿no? Dentro de las enzimas con el sustrato, ¿no? Creo que por acá hay un gráfico más. Esta quimiotripsina no rompe los enlaces peptídicos, carboxílicos de los aminoácidos, en este caso de los grupos aromáticos y los polares alifáticos, ¿no? Como es la fenilalanina, tripsina, metionina y tirosina. Recuerden que las enzimas son proteínas, ¿no? Y al ser proteínas, las enzimas dentro de su estructura tienen una secuencia de aminoácidos. Y uno de esos aminoácidos de estas enzimas es la que va a actuar como catálisis covalente, ¿no? Aquí, por ejemplo, está la quimiotripsina, ¿no? Que es una secuencia de aminoácidos, ¿no? Que tiene dentro de su composición, y a través de estos aminoácidos es que se une con el sitio activo y en este caso y el sustrato a través de enlaces covalentes, ¿no? Ahí está la quimiotripsina, ¿no? Y bueno, y los residuos que se unen, pero a ese nivel se da la unión, en este caso con el sustrato, ¿no? Y bueno, acá muestran las cadenas laterales. Este es el sitio activo, por ejemplo, ¿no? Ahí está el sitio activo donde el sustrato va a ingresar, pero la unión se hace a nivel de este extremo, ¿no? Este radical extremo. Entonces ahí está la quimiotripsina y ahí está, miren, el sustrato. La quimiotripsina y el sustrato se unen, ahí está, se rompe y se vuelven a unir. Lo que están haciendo acá es formar, en este caso, un enlace fuerte para que se una el sustrato con la enzima a través de esta catálisis covalente. Y ahí hay varias enzimas como quimiotripsina, tripsina y lactasa que hacen esta estrategia catalítica covalente, ¿no? Entonces, en el examen les puede decir qué enzimas o mencione ejemplos de catálisis covalente, ¿no? Y qué ejemplos pueden ser estas, quimiotripsina, tripsina y lactasa, que hacen este tipo de estrategia covalente, catálisis covalente, ¿no? Ahí están las enzimas, ¿no? Y los aminoácidos de cada enzima, de dónde se va a unir, ¿no? Con estos enlaces covalentes, en este caso del sustrato. Cada enzima tiene su aminoácido que va a unirse con enlaces covalentes con el sustrato que tiene. Y en cada enzima pues va a ser diferentes las uniones en diferentes aminoácidos, ¿no? Que es lo que estaba mostrando acá. La otra catálisis se llama ácido-base, ¿no? A través de, en este caso, de donar o aceptar protones, ¿no? Básicamente, donación o aceptación de protones en estos tipos de ácido-bases es donde se va a dar este tipo de catálisis, ¿no? Acá tenemos los residuos de aminoácidos
su forma básica, ¿no? Y bueno, la quimiotripsina también es un catalizador básico que puede aumentar el poder nucleofílico de la serina, ¿no? Como está el aminoácido serina a este nivel. No es una molécula que puede donar, ¿no? Aumentar electrones. ¿No? La anhidrasa carbónica también, ¿no? Tiene histidina en estas posiciones y que va a ir, en este caso, dando hidrogeniones, o sea, donando hidrogeniones a las moléculas de agua para que se unan al ciclo. Entonces, cuando ustedes vean en un caso donde digan que se está donando electrones o se está perdiendo hidrogeniones, ese término de perder o aceptar hidrogeniones te está hablando de que es una catálisis ácido-base. Si no te dice esto, no es una catálisis ácido-base. En el anterior es por enlaces covalentes, que es diferente el tipo de unión con una catálisis ácido-base. No, aquí igual hay una fuerza de unión, pero se da esa fuerza de unión con el sustrato no a través de un enlace covalente, sino a través de la entrega de hidrógenos o aceptación o quitar, ¿no? Hidrógenos para que la molécula pueda unirse. En este caso, la anhidrasa carbónica, que es un ejemplo, se une a través de ¿no? Bueno, entonces aquí está la anhidrasa carbónica, por ejemplo, que forma el ácido carbónico, pero este es el producto del ácido carbónico, ¿no? Pero para esto ha tenido que quitar un hidrógeno, ¿no? Por eso es que sale el ácido carbónico, pierde un hidrógeno, ¿no? La pérdida de un hidrógeno, ¿no? Dentro de una reacción química, eso también es catálisis ácido-base, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo que el ácido carbónico pierde un hidrógeno y se convierte en bicarbonato, ¿no? O al revés, si vamos para este lado, se pierde oxígeno para formar moléculas de agua y se forma el CO2, ¿no? En cualquiera de las reacciones, tanto de derecha o izquierda, hay una pérdida de un electrón, y eso es una catálisis ácido-base que genera la anhidrasa carbónica, ¿no? Y ahí está la anhidrasa carbónica, miren cómo pierde un hidrógeno, ¿no? Bueno, entonces seguimos con la anhidrasa carbónica, que ya hemos visto cómo se puede formar un carbonato, ¿no? Pues igual, ¿no? Aquí entra la molécula de agua, aquí en vez de perder ganamos, ¿no? Aquí no hay dos hidrógenos, solo hay uno y terminamos teniendo dos hidrógenos. Cuando ocurre esto en una reacción química donde ves que primero tiene un hidrógeno y ahí aparece con dos hidrógenos, eso significa que le han entregado un hidrógeno, ¿no? O viceversa, tenía dos, pero luego aparece con uno y en la misma estructura. Esa reacción significa que es una catálisis ácido-base porque hay pérdida de un electrón, ya sea que gane o que pierda, ¿no? Entonces, si es que les viene una pregunta de estos, hay que primero identificar si está perdiendo hidrógenos dentro de la reacción o simplemente es un enlace covalente, ¿no? Por ejemplo, si te dice que es la quimiotripsina, ¿eso a qué catálisis pertenece? Covalente, ¿no? Si te dice anhidrasa carbónica, ácido-base, que es lo que está en el ejemplo, entonces tienen que ya tener identificados las enzimas, que son ejemplos de catálisis, ¿no? Catálisis por aproximación o orientación, ¿no? En este caso tenemos la anhidrasa carbónica también, que se une el dióxido de carbono en el agua a través de las reacciones, ¿no? Las reacciones químicas. Esto de aproximación es básicamente la unión o combinación de diferentes factores, como este caso, donde está no solamente la enzima, sino también está el dióxido de carbono y agua, todos en su conjunto hacen una reacción para generar, en este caso, la unión, ¿no? Con el sustrato. Bien, entonces tenemos mecanismos de catálisis de la tripsina, anhidrasa carbónica, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de la tripsina?
equivalente, ¿no? Porque tripsina, quimiotripsina son covalentes, ¿no? Y la anhidasa carbónica es ácido básico. Pero claro, así no les va a venir en el examen, ¿no? Probablemente les venga una reacción química o les dé un contexto, ¿no? En el cual, si ustedes ven que hay pérdida de electrones, entonces es ácido básico. El último es catálisis por iones metálicos. Esto ya lo hemos visto que hay enzimas que no funcionan si no tienen cofactores enzimáticos, que pueden ser vitaminas o minerales. Pero acá, como dice metálicos, sería solo con los minerales, ¿no? Y algunos cargas iónicas también, que su función es que se unen los compuestos metálicos a la enzima, ¿no? Para poder juntarse con el sustrato, porque si no, no se puede juntar. Si es que la enzima no tiene este ion metálico, el sustrato no va a encajar, no va a entrar y no va a funcionar. Entonces, una catálisis por iones metálicos es cuando las enzimas requieren de estos iones, ¿no? Para poder fijarse a los sustratos. Aquí están las metaloenzimas, por ejemplo, que requiere zinc, ¿no? O una anhidasa carbónica que también puede tener zinc, ¿no? Dentro de la composición de la anhidasa carbónica requiere de zinc para que pueda unirse a, en este caso, a otro sustrato, ¿no? El ADN o ARN polimerasa, por ejemplo, requiere magnesio. Por ejemplo, si les da esta estructura y ven un magnesio, ¿qué catálisis sería? Iones metálicos. O sea, si les da una figura así y ven un metal, sería catálisis por iones metálicos, ¿no? Porque para ver pérdida de hidrógenos o ganancia de hidrógenos, tú tienes que ver una reacción química, si no, no podrías decir si ganó o perdió. Pero si te muestran solo una estructura, yo no puedo decir acá si ganó o perdió el hidrógeno. Simplemente me tendría que fijar de que tiene iones o si por ahí hay un enlace covalente, ¿no? Bien, eso es en cuanto a lo que son estrategias catalíticas. Ahí están las 4, ¿no? Lo que hemos visto, ahí está la carboxipeptidasa, ¿no? Cómo se une al sitio activo, el zinc. Pero vamos a ver ahora, bueno, estos de aquí son algunos ejemplos que más o menos así podría venir en el examen, ¿no? Entonces, esto pueden ustedes, con ayuda de ChatGPT, responder estos casos, ¿no? Por si les viene el examen, ahí son casos, ¿no? De lo que estamos hablando, para que identifiques qué tipo de catálisis es según el caso, ¿no? Entonces, esto podría darles una referencia de cómo podría venir en el examen. Bien, vamos a pasar ahora a otro tema, que es el que en realidad es el tema más amplio. Bueno, de naturalización de las proteínas ya lo hemos visto en clases anteriores, también en la práctica, solo para repasar. Sabemos que hay varios factores, ¿no? La temperatura, pH, sustancias químicas, ¿no? Que van a desnaturalizar una proteína nativa o de carácter tridimensional y se convierte en una estructura clonal. Ya, entonces, esto ya lo hemos visto, la conformación tridimensional se desnaturaliza y pierde la estructura, perdiendo también a su vez sus funciones. Ahora vamos a ver si la degradación de proteínas. Cuando hablamos de degradación de proteínas, tenemos que considerar dos puntos, ¿no? Primero, que hay una degradación de proteínas exógenas y endógenas. Exógenas se refiere que viene de fuera, es decir, degradación de proteínas que nosotros comemos a través de la dieta, cuando comemos pollo, leche, huevo, que son proteínas, eso viene de fuera y lo comemos. Y esto tenemos que degradarlo, destruirlo. Ya, aquí justo están las proteínas que vienen de la dieta, que habíamos dicho que son los aminoácidos esenciales, ¿no? Porque esenciales es lo que el cuerpo no produce y nosotros tenemos que comerlo a través de la dieta, ¿no? El huevo es uno de los alimentos que tiene los aminoácidos completos para el adulto, ¿no? Tiene los aminoácidos completos.
Entonces, lo que vamos a ver ahorita es cómo las proteínas que vienen de la dieta se absorben en el intestino, ¿no? En el proceso de digestión, para que el objetivo final del sistema digestivo es que cuando comas una carne se convierta en aminoácidos. Eso es el objetivo. Que para eso hay varios mecanismos y enzimas, sí, pero el objetivo es liberar aminoácidos en sangre. ¿Y cómo lo hace? Pues de esta manera. En la fase gástrica, cuando comemos carne, pues hay una enzima que se llama pepsina, pero recuerden que la pepsina, antes de ser pepsina, ha sido pepsinógeno. Ese pepsinógeno se activa con la salida de ácido clorhídrico. Cuando empezamos a comer, es una señal para que el ácido clorhídrico empiece a liberar el ácido en el estómago porque está llegando alimento. La activación del ácido clorhídrico, que tiene un pH de 2, hace que el pepsinógeno se transforme en pepsina. Y esa pepsina que está en el estómago es la que se encarga de degradar qué cosa, este pollo grande que ha entrado. Recuerden que ese pollo tiene una secuencia de aminoácidos y tenemos que descubrirlo. La pepsina va a hacer su parte, pero no es suficiente. O sea, va a degradar, sí, 1, 2, 3, así como lo dice, va a liberar unos aminoácidos, pero todavía la cadena sigue siendo grande. Porque imagínense un trozo de pollo, la pepsina va a hacer su parte, pero no es suficiente. Entonces, como no es suficiente, el páncreas se encarga de secretar más enzimas para ayudar a esto. ¿Qué enzimas? Tripsina, quimiotripsina, elastasa, carboxipeptidasa A, carboxipeptidasa B. ¿Por qué hay tantas enzimas? Recuerden que las enzimas son específicas. No pueden degradar todos los aminoácidos que hay en una carne. En una carne pueden haber 10 aminoácidos y una enzima no va a degradar todos los aminoácidos. Estas enzimas, cada una de estas enzimas solo degrada ciertos aminoácidos. Por ejemplo, la carboxipeptidasa puede degradar glicina, metionina y triptófano, nada más. Y el otro así. Entonces, como comemos un trozo de pollo que tiene varios aminoácidos, entonces no es suficiente una enzima. Entonces necesitamos varias enzimas para que se termine de degradar completamente ese trozo de pollo. Entonces, de polipéptidos, que era más o menos una cadena de 50 de aminoácidos, con la salida de estas enzimas ya van a ser menos. Vamos a tener cadenas de oligopéptidos, o sea, si era 50 lo partimos en 10, 10, 10, 10, pero ya estamos desdoblando. Igual siguen habiendo liberación de ciertos aminoácidos, pero como oligopéptidos todavía sigue siendo una cadena de 10, ¿no? Pero no está destrozada totalmente. Entonces, ya en el intestino delgado, porque esto pasa en el intestino delgado, los oligopéptidos, ahí también en el borde del cepillo, ¿sí? Van a haber otras enzimas que se llaman las peptidasas, principalmente las que van a terminar de desdoblar en qué? En di y tri. Recuerden que los oligopéptidos son de 10. Las peptidasas lo van a desdoblar en 3, cadenas de 3, de 2, que casi ya están listas para hacer solo un aminoácido, ¿no? Y ya cuando están aquí en los aminoácidos, los dipéptidos terminan siendo degradados finalmente para que se conviertan en aminoácidos, ¿no? Y eso lo hace también las peptidasas cuando ya están en la fase final, ¿no? del cepillo intestinal, ¿no? En la fase intestinal intracelular. Al inicio tenemos el borde del cepillo, que son DITRI, y cuando ya llegan a la última etapa, tienen que terminar de desdoblarse en aminoácidos. Estos aminoácidos ya están solitos y van directamente a sangre, ¿no? Entonces, este es el mecanismo por el cual sigue una proteína que consumimos de la dieta, puede ser leche, pollo, lo que sea, ¿no? El objetivo del estómago y del intestino es liberar aminoácidos, ¿no? ¿Qué es un grupo funcional? Las proteínas, ¿cuál es su grupo funcional? El grupo funcional o unidad mínima. El aminoácido. La proteína es el aminoácido. De los lípidos,
entonces eso es lo que corresponde cuando uno come una proteína, ¿no? Bueno, aquí está lo mismo, solo que ya, esto que es A, F y W, los aminoácidos, ¿se acuerdan las letras? Ahí están las letras de la carboxilasa A y B, ¿no? Tienen diferentes aminoácidos que desdoblar. Bueno, este es un resumen de las enzimas, pero básicamente es lo que acabamos de decir. Bueno, en el duodeno y el uno se tienen que desdoblar para terminarse en aminoácidos libres. Bien, este es la parte del intestino, ¿no? Al final tenemos que ir por sangre solo aminoácidos, ¿no? Mira, esta cadena grande se tiene que romper para liberar aminoácidos. Ahí están los aminoácidos, ingresan y se van a hacer. Destinos de los aminoácidos. ¿A dónde voy? Dice. Recordemos que lo que acabamos de ver es de la parte exógena, o sea, de lo que estamos comiendo de la dieta, pero hay aminoácidos, les dije, endógenos, que vienen a ser los aminoácidos no esenciales, que nuestro cuerpo está produciendo aminoácidos. Entonces, tenemos endógenos y exógenos que donde llegan a sangre, porque de sangre se empieza a distribuir a todos los tejidos que requieren. Entonces, cuando ocurre eso, el pool de aminoácidos que está en sangre se tiene que distribuir para varias cosas, ¿no? Algunas irán para síntesis de proteínas, síntesis de compuestos proteicos, y el excedente de aminoácidos que exista se va a tener que desaminar, o sea, lo vamos a tener que destruir. Cuando destruimos un aminoácido, recuerdo que el aminoácido tiene grupos aminos, ¿no? Entonces, si yo lo quiero destruir, lo tengo que desaminar, ¿qué significa? Quitarle el grupo amino. Por eso es que aquí está el grupo amino. Y todo lo demás, aquí está, ¿no? Esta es una estructura de un aminoácido. Este es el grupo amino, el NH2. Si yo quiero hacer el proceso de desaminación, rompo aquí este NH2, que es lo que está acá, como NH4 con carga. Y todo esto que está aquí, sin el NH2, se llama esqueleto carbonado. Esto es un esqueleto carbonado. Este esqueleto carbonado, ¿a dónde se va a ir? Se va a donde existen alfa-cetoácidos. Hay alfa-cetoácidos, como el caso de la alfa-cetoglutarato, el piruvato, el oxalacetato, son alfa-cetoácidos. Entonces, este esqueleto carbonado se va a ir a piruvato, oxalacetato y alfa-cetoglutarato. ¿Qué son estos tres cetoácidos? Porque dentro de su estructura los tres tienen ácido. Y piruvato, ¿a dónde se va? A Krebs. Sí, el alfa-cetoglutarato es Krebs. Entonces, y estos de ahí pueden irse a otras rutas. Entonces, más o menos en general, es la vía que toma un aminoácido. Entonces, vamos a ver cómo es la degradación de proteínas endógenas. Ya. Tenemos dos tipos de degradación. La degradación que viene a través de la dieta de una proteína que acabamos de ver, lo que es, termina finalmente en aminoácidos en sangre. Y ahora vamos a ver cómo se degrada una proteína endógena, es decir, esa proteína que el cuerpo está produciendo. Para eso, para degradar una proteína endógena existe un proceso que se llama ubiquitinización. ¿Qué cosa es destruir una proteína cuando, por ejemplo, está mal plegada o cuando hay en exceso, ¿no? Y esta ubiquitinización, para esto se utiliza, hay toda una secuencia de degradación, de destrucción, y para eso utiliza una proteína que se llama ubiquitina. Ubiquitina es una proteína que, como dice su nombre, ubica. O sea, la ubiquitina tiene una función de ubicar cuáles son los aminoácidos dañados. Por ejemplo, o sea, solo lo ubica.
por eso se llama ubiquitina. Esa proteína se encarga de señalar cuáles son esas proteínas que necesitamos degradarlas porque están mal plegadas, porque están envejecidas, etc. Quien realmente las va a destruir van a ser los proteosomas. Ya, los proteosomas. Vamos a ver acá. Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe. Ya. Entonces, hay varios tipos de ubiquitina. Ahí, por ejemplo, dice, ¿qué ocurre cuando hay una deficiencia de la E3? La E3 es una ubiquitina que se encarga de, en este caso, de ligar. Entonces, las proteínas que no se descomponen debido al E3 defectuoso pueden acumularse, no crean una enfermedad como el Parkinson. Recuerden que la ubiquitina, su función es ayudar a eliminar, a destruir una proteína mal plegada, por ejemplo. Esa es su función, pero si no hay E3, no se puede destruir a esa proteína mal plegada. Si no la destruimos, ¿qué ocurre? Enfermedades, porque la idea es eliminarlas, pero si no las eliminamos, se crean defectos o malformaciones o otras cosas. Pero ¿qué pasa si hay demasiada ubiquitina? Empezamos a destrozar demasiadas proteínas, o sea, más de lo normal. Si lo normal es destruir lo que se tenga que destruir, si yo aumento la ubiquitina, hago que se destruya más de lo normal, y eso también no es bueno, porque puedo tener como consecuencia que hay una patología del virus del papiloma humano, porque produce una proteína que activa una enzima 3, ¿no? Entonces, en el examen les pueden venir estas patologías, Parkinson juvenil y papiloma humano. Entonces traten de revisar estas dos patologías relacionadas con la ubiquitina, ¿no? Para que puedan responder en el examen. Algo puntual, ¿no? Con respecto a la ubiquitina, tampoco es que van a estudiar la causa, consecuencias, no. Cualquier enfermedad o patología que repasen tiene que estar en función al tema. No necesitan saber todo el diagnóstico, nada. Bien, lo que les decía, el proteasoma es una proteína que termina por degradar, destruir al enzima, en este caso la proteína que está mal plegada, ¿no? Porque la proteasoma solo va a ir a donde la ubiquitina ya señaló. Si la ubiquitina señaló 3 acá, la proteasoma va y la destruye, solo es destruir a los demás, ¿no? Por eso es que trabajan de manera conjunta.
también de las proteosomas también, ¿no? Hay varios tipos que ayudan, en este caso, a degradar las proteínas, y una vez que degradan las